Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un podcast creado para ti, para que te conozcas a través de tu propia historia. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de nuestra gestación. ¿Y por qué vamos a arrancar por ahí? Tú dirás. Pues resulta que este podcast es dedicado a conocernos a nosotros mismos. Y qué mejor arranque, qué mejor momento de empezar que hablando de tu gestación, de tu embarazo, cómo tu mamá vivió ese proceso. Eh, pero antes de hablar de ese embarazo, pues vamos a remontarnos a hablar de cómo recibieron la noticia. Si lo hicieron desde la tristeza, decepción, eh, no sé, depresión, o por el contrario lo hicieron desde la emoción, el amor, mejor dicho, querían tenerte ya, porque pues están las dos caras de la moneda, ¿verdad? Si tú eres una persona como yo que no fue planeada, la historia que voy a contar a continuación te va a hacer un poco de sentido. Bueno, vamos a remontarnos a 1997. Sí, mi mamá y mi papá estaban juntos. Aquí es importante aclarar que mi papá le lleva 18 años a mi mamá. No es un buen arranque, pero así arrancaron. Mi mamá para ese momento, ella tenía ya dos hijos. El primero, que nació y a los pocos días murió, digamos, por unas complicaciones en el corazón. Y el segundo, que es mi hermano mayor, eh, que vino a ser como este hijo arcoíris después de una pérdida tan grande. Y yo fui la tercera. Mi hermano tenía 2 años cuando mi mamá quedó en embarazo de mí. Resulta que yo no tengo conocimiento ella cómo se dio cuenta. Entonces me parece una pregunta importante para que tú vayas y le hagas a tu mamá. ¿Cómo te diste cuenta? A través de una amiga, una prueba de embarazo, el doctor, no sé. Esa historia siempre es interesante. Porque hay personas que se dan cuenta de una forma chistosa, dolorosa, o sea, todo es un mundo, todo es una historia. Entonces, yo no sé esa parte de la historia. Lo que sí sé es que cuando se dieron cuenta, ambos, tanto mi papá como mi mamá, eh, no lo tomaron de la mejor forma. Su reacción no fue la más apropiada y amorosa de este mundo. Ambos lo tomaron con mucha sorpresa y desde el rechazo. Pero acá es importante recordar en la época en la que estaban y que además tenían un bebé, mi papá no tenía trabajo y las condiciones económicas, culturales, educativas, emocionales entre ellos como pareja, digamos que no eran las más favorables. Por ende, pues digamos que su reacción hace un poco de sentido. Bueno, ambos cuentan su versión de la historia y ahí me parece importante señalar esto, y es que a pesar de que sea una sola verdad, la interpretación de la realidad para ambos fue diferente. Mi mamá cuenta su versión, mi papá cuenta su otra versión y es chistoso porque ambos se echan el agua sucia. Cuando me contaron esta historia fue para mí muy triste y devastador, pues porque era una niña y como que no podía procesar los factores que anteriormente mencioné, sino que lo veía desde el rechazo de cómo mi papá y cómo mi mamá nunca quisieron tenerme. Entonces fue muy doloroso para mí. Un cerebro de 8 años o 10, no recuerdo, no puede procesar eso. Pero hoy por hoy, a mis 26, eh, es fácil, digamos, como comprender. No desde la justificación, pero sí desde la empatía y la comprensión. Bueno, continúo. Entonces, cuando se dan cuenta, lo que cuenta mi mamá es que ella no quería, pues ella no quería tener otro bebé, pues porque había sido muy complicado, tanto los cambios físicos como la situación económica de ese momento, también como había vivido su embarazo, sus dos primeros embarazos con mi papá, todo había sido muy complejo, entonces ella no quería traer otro bebé a este mundo. Y mi papá pues no habla mucho de su reacción, pero hasta donde tengo entendido, pues él sugirió el aborto. Lo puso sobre la mesa y pues mi mamá no sé por qué no quiso abortar, pero mi papá incluso ofreció el dinero y lo puso encima del televisor. Esa es la parte de la historia que me sé. No sé qué pasó ahí, que decidieron no abortar y tenerme. Bueno, eh, esas son historias que de pronto tendría que preguntar más, pero
También cuando traté en su momento, ellos no quisieron ahondar mucho, pues es un pasado que quizás es doloroso y que como padres quizás les cueste también aceptarle eso a su hijo, ¿cierto? Quizás sienten vergüenza o tristeza al aceptar eso, pero bueno, cuando yo lo pregunté fueron honestos, aunque quizás no era el momento para contármelo, porque lidié con ese rechazo y con esa tristeza muchos años, el pensar que no me querían, etcétera. Entonces, después de que nace esta persona que les está hablando, antes es importante contarles esto, que el doble rechazo fue cuando se dieron cuenta cuál era mi sexo biológico. Cuando se dieron cuenta que iba a ser mujer, hubo otro rechazo. Primero por parte de mi mamá, porque desde su propia historia, ella lo que me dice es que cuando se dio cuenta que yo iba a ser mujer le dolió mucho, porque ella como mujer había sufrido mucho durante toda su vida por muchos factores y que ella no quería tener otra mujer que viviera lo mismo, que sufriera lo mismo, ¿cierto? Me imagino que ella también hablaba desde el machismo con el que creció, de nuestra cultura, todas las cosas que a nivel hormonal las mujeres atravesamos, etcétera. Y mi papá también hubo un rechazo por parte de él en cuanto a mi sexo biológico, también por su crianza, porque lo criaron de una forma, digamos, machista. Entonces la forma en la que él veía a las mujeres era desde un lado un poco despectivo. Entonces, claro, todo esto se sumó y pues nació esta persona. Al nacer, digamos que la historia fue otra, pero ese va a ser un tema para otro capítulo. Y el próximo capítulo vamos a hablar de crianza. Antes de nacer, a ti te eligen un nombre, ¿verdad? Y eso también me parece importante que lo pregunten. De hecho, cuéntame en los comentarios si te sabes la historia de tu nombre, y quiero leer la historia porque me encanta. Siempre es algo que pregunto. Me parecen muy bonitas las historias que cuentan de cómo surgieron sus nombres. Entonces, resulta que en la elección de mi nombre se puede ver reflejada todo este tema de jerarquía, en cuanto el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene voz y voto en la relación, etcétera. Mi papá decidió mi nombre y el de mi hermano. Mi mamá no tuvo la opción de elegir, y creo que ni siquiera quiso tampoco, pues porque así eran las cosas, entre comillas. Mi papá elige llamarme Luisa Verónica. Ya sé, si eres mi amigo, pero nunca te he contado esto, por favor, no te sorprendas. Nunca lo cuento porque no me gusta mi primer nombre, nunca me he sentido identificada, y aunque es un nombre bonito, yo siempre he sentido que es ajeno a mí. Y creo que fue también búsqueda de identidad cuando decidí que me iba a apropiar de mi nombre Verónica, y eso te lo contaré en el próximo capítulo, de por qué me apropié del segundo nombre y no del primero. Deciden llamarme así porque Luisa era la abuela de mi abuelo. Entonces, como en cuestión de gratitud, creo que muchos colombianos tenemos, digamos, como esa herencia de los nombres, por ser el nombre del abuelo, por ser el nombre del papá del abuelo, etcétera. Eso pasa mucho. Entonces me pusieron Luisa por esa razón, y Verónica por una actriz colombiana que era muy famosa en ese entonces. Creo que se llamaba Verónica Orozco, no lo recuerdo muy bien, pero de ahí nace Verónica. A mi papá le pareció una combinación fabulosa. Y pues yo no sé si muy fabulosa o no, pero única sí es. Porque usualmente conoces a Luisa María, Luisa Fernanda, no sé, otros nombres, pero Luisa Verónica, solo yo. Y bueno, lo tomo y lo agradezco también, pues porque finalmente ya me apropié, y dejé de verlo hace mucho tiempo como algo de vergüenza, o desde digamos como la carencia de ay, no tengo un nombre bonito, etcétera. Entonces desde ahí puedes observar, digamos, como los roles en mi familia, cómo se establecieron de una forma como tan fuerte, a tal punto de que mi padre era el que tenía, digamos,
toda la voz en la relación y en la familia como tal. Es importante mencionar que hoy por hoy conocemos que el embarazo es un proceso muy importante para el desarrollo del niño en los primeros años de vida y pues durante toda su vida, ¿verdad? Hay universidades que han estudiado eso, hay muchos estudios de hecho, pero en este momento solo recuerdo uno de la Universidad de Cambridge que habla de que el estrés en la gestación, la depresión en las madres, los factores estresantes durante el embarazo propician que los niños cuando nacen en los primeros años de vida, más o menos en los 5, 6, 7, 8 años, empiezan a mostrar conductas complicadas, ¿cierto? Empiezan a tener problemas en su comportamiento, empiezan a tener déficits de atención, hiperactividad, depresión y también conductas muy desafiantes. Y lo asociaron pues como a estos factores de estrés que la mamá vivía. Porque pues imagínalo así, son uno solo y todo lo que la mamá vive se lo transmite al bebé, tanto lo emocional como lo biológico. Entonces es muy importante, pero ¿qué encuentran en este estudio? Que todas estas cosas pueden mejorar cuando se tiene una crianza adecuada. Entonces los niños, digamos que pueden moldear aquellas conductas. Y ahí me parece importante mencionar algo que una vez salió en una consulta con una paciente que me decía que ella le gustaría tener otro hijo, pues como para no volver a cometer los errores que había cometido con sus hijos anteriores. Y lo que yo le respondí fue que ella podía, digamos, enmendar y arreglar lo que había pasado con sus hijos con ellos, no teniendo un nuevo hijo. No era necesario tener un nuevo hijo porque sus hijos estaban aquí y todavía tenía chance y oportunidad de mejorar todo con ellos. Entonces muchas personas creen que por los errores que han cometido durante la crianza o porque los niños ya son muy grandes, incluso adultos, entonces ellos ya no tienen oportunidad de cambiar y no hay nada más lejos de la realidad. Siempre que tú quieras puedes buscar aquella redención con tus hijos, si eres padre. Y si eres hijo, pues también nunca es tarde para volver a construir un vínculo amoroso con tus padres. Porque a ver, aquí nadie es perfecto, nadie camina sobre las aguas. Tú como hijo te has equivocado y como padre, pues ellos se han equivocado también. Es algo bastante humano y digamos que aunque nos cueste aceptarlo en el momento y comprender sus acciones, con el tiempo podemos verlo desde un lado empático y comprensivo y ponernos digamos como en el papel de bueno, es momento de reconstruir esta relación, nada está perdido, podemos volverlo a intentar. Entonces en estos estudios digamos que ellos reafirman lo que yo te estoy diciendo. La crianza es súper importante. Y entonces, claro, hemos hablado durante mucho tiempo que los primeros 5 años de infancia son los más importantes, pero yo te podría decir que todos los años de crianza son importantes. Claro, hay mucho más foco en los primeros porque son supremamente importantes para enseñar muchas cosas, por supuesto, nadie está difiriendo de eso, pero la crianza dura toda la vida, incluso hasta que tus hijos son adultos. Entonces siempre hay momentos para moldearla. Ahora bien, después de que te conté la historia de cómo se dieron cuenta, el rechazo, todo eso, quiero recordarte que también hay historias favorables. Hay personas que fueron deseadas incluso antes de nacer y conozco muchas. Hay personas que fueron anheladas, queridas, pensadas y si tú eres una de esas me parece maravilloso y me siento muy feliz por ti. Sin embargo, ahí quiero poner digamos como algo en la mesa y es que nada de eso es garantía para tener una crianza exitosa o maravillosa, pues porque como dije antes, todos cometemos errores.
además estamos permeados de muchas otras cosas que quizás no podemos controlar muy bien y que normalizamos desde lo cultural, desde lo familiar, que a veces hace daño a los hijos y no nos damos cuenta sino hasta que pasan los años y bueno, digamos que los efectos se ven reflejados en sus conductas, en sus acciones, en sus formas de pensar, entre otras. Me gustaría que compartieras también, si quieres, además de la historia de tu nombre, eh, el cómo fuiste recibida en este mundo, ¿vale? Y te invito al próximo capítulo que vamos a estar hablando de crianza, también con una anécdota. Y quiero recomendarte 3 libros, si te gusta este tema, de pronto para comprender un poco qué pasó con tus papás, cómo fue la crianza que te dieron. Estos 3 libros son muy valiosos. El primero es Padres Tóxicos. Si te gusta, escríbeme, yo te lo puedo pasar, lo tengo en PDF. El segundo es... qué pena, se me va el nombre. El segundo es ¿qué te pasó? Este es de una reconocida persona de acá de Estados Unidos que se llama Oprah Winfrey, creo que es el apellido, no lo recuerdo. Es un libro interesante. Y el tercero es Good Inside, en español sería Bueno por Dentro, que lo podemos encontrar así. Estos 3 libros te van a ayudar a comprender mucho lo que pasó en tu vida, en tu crianza, y si eres papá o mamá te van a acompañar como una curita para el alma, como dicen por ahí. Bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo. Compártelo, sígueme en redes sociales y si crees que alguien puede o necesita escucharlo, pues compártelo. Nunca está de más. Chao.